Bueno, continuando con las presentaciones, hoy tenemos a Brenda Isela Ceniceros Ortiz, doctora en arquitectura por parte del programa PIDA de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es arquitecta y licenciada en artes visuales, maestra en acción pública y desarrollo social en la línea de gestión urbana por parte del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sus líneas de investigación son multidisciplinarias en áreas que integran arquitectura, urbanismo, arte e intervención y gestión urbana. Su investigación parte del estudio de la ciudad fronteriza como escenario de la arquitectura, arte y urbanismo en conjunto con las acciones sociales y problemáticas de los ciudadanos en esta época global. Se desarrolla como gestora cultural y artista visual a través del colectivo Bazar Juárez. Ha desarrollado proyectos como Entrelazando Fronteras, Recorriendo los no lugares, Converseando y el encuentro transfronterizo Reimaginando la ciudad desde el borde. Colaboradora de James Bond Juárez, organizando caminatas en el borde fronterizo, photo walks y exhibiciones con diferentes colectivos, museos y organizaciones de arte. Sus publicaciones, producto de investigación, retoman temas multidisciplinarios, cartografía de la frontera, imagen urbana y espacios vacíos. Reimaginando ciudades del borde, encuentros desde la etnografía para mirar la arquitectura y la ciudad y resistencia desde el arte. Actualmente es docente e investigadora adscrita como profesor de tiempo completo 1 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. En el Departamento de Arquitectura es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México y tiene su reconocimiento perfil PROMEP y hoy nos presenta el retorno de la... Adelante. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecerle a la doctora Judith por este espacio, por la paciencia, por tener la valor de presentar estos temas que son como este enlace entre lo que es el arte y la representación a lo mejor territorial o del sentido más científico del agua, ¿no? De repente pensamos que la ciencia no tiene que ver con el arte, pero el arte se sustenta en la vida. Entonces, a partir de ahí, podemos hacer muchas reflexiones. El retorno del agua es un ensayo fotográfico que se realiza a través de recorridos etnográficos por las acequias. En él se reflexiona acerca del río, un río fronterizo llamado Río Bravo o Río Grande, que alguna vez fue bravo y que hoy se surca como una herida en el desierto chihuahuense. Entonces, es importante aquí reconocer que si ligamos, por ejemplo, la presentación anterior, que es del libro de justicia hídrica, me llamaba mucho la atención, cómo podemos sensibilizar acerca del tema del agua, cómo nos podemos reencontrar con el agua, porque con este imaginario que tenemos de nuestra región, pareciera que el agua se pierde entre estos elementos de concreto que podemos ver. Entonces, hay varios colectivos que, sobre todo más jóvenes, que están empezando una lucha por los derechos del ambiente. Está colectivo Sierra de Juárez, está colectivo James Watt, Desiertos Andantes, Juárez Limpio y varios que hacen brigadas de limpieza en el río, de limpieza en la sierra, que empiezan a retomar como esta lucha de derechos por tener todavía estos encuentros con nuestro espacio territorial natural, ¿no? ¿Cuál es este? Ahí está. Entonces, empezar a pensar el agua en la frontera, pues es caminar sobre el desecho, es caminar sobre el concreto en tiempos de calor, porque ya al parecer no tenemos tiempo de frío, es muy poco.
Y entonces se reflexiona a partir de estas capturas de los elementos naturales y del paisaje, porque el paisaje puede ser natural y puede ser construido. ¿Esto desde dónde? Desde una visión arquitectónica paisajista, ¿sí? Yo, como tengo la formación de arquitecta, me es muy difícil, o más bien, es mi primera manera de acercarme al mundo. Entonces, es un contraste entre lo natural y lo artificial, entre las ruinas y estas reminiscencias de lo natural, y entonces hay una añorancia hacia un río. Este río que podemos ver, pero también hacia el ambiente natural. Esta fotografía que podemos ver aquí es el antiguo muro fronterizo que se encuentra por cerca después de Anapra. Y pues hemos participado en varias caminatas que nos hacen reflexionar acerca del significado que tiene el agua en nuestra región, que a qué le llamamos frontera, a qué le llamamos río, a qué le llamamos agua y a qué le llamamos estas acequias, ¿no? En la otra fotografía que vemos por acá podemos ver la toma del río y podemos ver la ciudad de El Paso, Texas. ¿Esto qué quiere decir? Es Yute. Esto es cuando, esa es la región donde el río sigue su cauce natural todavía. Hola, ¿qué tal? Buen día. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar del río que antes era Bravo? ¿No? ¿Dónde quedó este río? Son cerca de 51 kilómetros de línea fronteriza. Casi 40 donde debería de estar viéndose el cauce. Entonces yo dije, voy a seguir la línea fronteriza, la caminé literalmente lo más que pude y me encontré con varios panoramas. Primero, como esta reminiscencia del río en una base de concreto que tiene pues olores fétidos, que hay un uso ilegal, que hay personas que aparecieran no ser personas, y luego están los letreros de no beber, no entrar, no acercarse, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque entonces hay una delimitación geopolítica en la que no nos permite acercarnos al río. Entonces, ¿dónde quedó el río? Yo decía, el corazón de un río, ¿dónde está? Yo creo que todavía sigue latiendo, pero lo tenemos que encontrar. ¿Y cómo no nos acercamos? Pues una apuesta es a través de esta sensibilidad, a través de las herramientas artísticas que pueden ser fotografía, dibujo, pintura, danza, poesía, que nos acercan a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el corazón del río, en esta frontera había una vez un río. Se llamaba el Río Bravo o Río Grande porque algún tiempo el río fue parte de México, con su gran extensión territorial y fluía cerca del estado de Texas, también mexicano alguna vez. Luego se convirtió en el límite internacional entre México y el estado libre de Texas, para poco después delimitar con el país vecino de los Estados Unidos. Gracias a su rebelde cauce y desbordantes aguas, el río era todo orgulloso, fuerte y no sabía que sus aguas serían disputadas. Y al fin, confinadas desde arriba, ya que solo en temporadas tiene poca agua y solo algunos recuerdan el poderoso río, los demás le añoramos. También es un río que tenemos que pensar que se cruza. Cruzar un río tiene que ver con vivir al lado del río, en la historia de la ciudad de Paso. El río y el agua, lo del ciudadano común, del que se va a bañar con una tradición familiar de antaño, en el que sus parientes tomaban de él agua y probablemente compartían la corriente con las tortugas, hoy solo queda un pequeño caudal de compuertas ajenas, lejanas, de deudas internacionales. Pero el agua recuerda, añora, reclama, se resiste a la desaparición y aún así brilla y refleja realidades y cielos de color naranja y morado. No sé si saben, pero hay una reglamentación internacional que es la Comisión Internacional de las Aguas, que es SILA, y ellos tienen ciertas leyes. Una de esas leyes decía que no se puede construir a 100 metros de límite internacional, que en este caso es el río. Pero en una época, hace 3 o 4 años, a lo mejor más, empezaron a construir el otro freeway. No está a 100 metros del río, está en el límite estadounidense del río. Entonces yo me preguntaba, entonces, ¿quiénes sí tienen derecho a construir y apropiarse del río y quiénes no tenemos derecho de acercarnos a él? Y por lo tanto también hay una historia de paso, hay una historia de migrantes. Hay una canción de... ay, se me fue el nombre. Ahí yo te lloraré a la orilla del río.
¿sí? De los Silvers. Entonces, todo el río es historia, pero también es recuerdo y es memoria de nuestra región. Y ahora, cuando cruzamos el río, ¿cómo lo cruzamos? Lo cruzamos a través de estos puentes primeros de madera, que eran verticales, pero eran un tanto, digamos, horizontal con el paisaje, y luego los elevamos, porque entonces ya no es tan fácil cruzar. Yo te tengo que ver cruzar y te tengo que controlar ese cruce, y entonces los elevo y los hago más fuertes y los hago más imponentes. Entonces, el paisaje del río también es testimonio, puentes que se levantan sobre él. Y cómo cruzar el río con sus profundas aguas bravas, cómo se forma una identidad histórica a partir de un elemento natural en constante movimiento, y cómo da una vida a la población con estos antecedentes que tiene. Dentro de este sistema hidrográfico de México, el río Bravo, así llamado en el sur, y Río Grande del norte, en los Estados Unidos, ha sido el cuerpo de agua más importante con el que su volumen de agua, que en su tiempo acarreaba, llegaba a los 3.034 kilómetros desde su nacimiento. También lo podemos como imaginar y pensar, repensar. Estos son una serie de dibujo y tinta, acrílicos, donde empezaba yo a reflexionar qué pasaba con el río. ¿Cuándo nació el río? El río Bravo le llamaban, estuvo antes que cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cuál era su edad? ¿Cuál era la edad del río? Estudios dicen que tiene más de 212 millones de años, y sus aguas van y vienen desde antes que los territorios fueran divididos por líneas imaginarias, poderes políticos y económicos, y es ahora la línea divisoria de mundos, no solo de estos, sino del norte y del sur, porque pareciera que no tenemos centro, aunque hay Centroamérica. Este río que baja dividiendo un territorio al medio y se desborda al este solía ser muy ancho y muy largo. ¿Y cuál es la longitud del agua? A lo largo de su recorrido cruza por muchas tierras, y estas a su vez son nutridas por sus aguas, o lo eran. Y entonces empiezo a pensar que las acequias vienen de la palabra y significa la irrigadora o la que da de beber en su origen. Entonces, tiene que ver con los puntos y livias sobre un plano en la frontera, sobre estas arterias del agua que nutrían los territorios, el agua y el tiempo. Después de mucho tiempo de existir, los humanos deciden que la naturaleza ha perdido la voz y el voto, y los elementos naturales que pueden resistir son en cambio transformados artificialmente o reformados. El rastro del agua, el agua ya no cruza por donde naturalmente lo hacía, y lo bravo ha perdido su origen y su fuerza. Entonces los rasgos del agua se empiezan a borrar. La acequia madre, que es el canal que representa el mestizaje y el pasado agrícola de esta región, nos habla de un Juárez agrícola, un lugar de paso de mercancías, con viñedos y con campos de algodón. Las acequias, como cicatrices urbanas, ellas con su agua transformaron el desierto en pequeños vergeles que suministraron el alimento a través del cultivo en esta tierra. Hoy estas acequias se encuentran en un parcial abandono, pero aún siguen dividiendo esta ciudad como cicatrices de un patrimonio olvidado. Las arterias del río entonces empiezan con la construcción de la presa. Las acequias y los terrenos de cultivo fueron el detonante. Son un símbolo de los valores de los habitantes de esta región. Son un sistema que se supondría autosustentable si no se jugara con él, si no se transgrediera, y compuesto por entornos naturales en interacción con importantes nodos urbanos, y este sistema posibilitaría, porque no está activo, la mejor calidad de vida de nuestra región. Y entonces, yo decía, bueno, ¿cómo comunico todo esto que estoy pensando? ¿Cómo comunico todo esto que estoy sintiendo al momento de que caminaba yo las acequias? Caminé la acequia madre, la acequia sur, y lo hice a través de la poética visual, pero a través de la fotografía, a través del caminar y fotografiar. Entonces la poética visual nos habla o nos quiere hablar del ritual del regreso de agua como un proyecto documental fotográfico que busca, desde este acto poético, recordar, nombrar y honrar una historia del río y su agua. ¿Qué conexiones tenemos con el agua? Pues la vida antigua conectada con el presente a través de recorridos que se sitúan en la documentación poética de los rastros que son encontrados de vida en este lugar, que pensaríamos está muerto,
pero no está muerto. Entonces, ¿cómo regresamos al agua o cómo regresamos el agua? Pues yendo hacia él, el retorno del agua. El agua habla, te escucha y te acompaña. Ella vivió antes que las primeras huellas del concreto aparecieran. Pronto descubrieron que el agua es vida y lo introdujeron como arterias al cuerpo de la ciudad. Las personas se sumergían, jugaban y se alimentaban con ella. Después las personas se asentaron al lado, construyeron sus casas y vivieron como entes hermanos. Entre juegos urbanos sonrieron, veneraron y honraron. Pasó el tiempo y el concreto reemplazó el adobe, pedazo a pedazo, como moldes de memoria, se perdieron, se desmoronaron, pero el agua recuerda. Se levantan los no monumentos a su lado, paredes con mensajes y color o tótems urbanos. El agua resiste como las personas, el olvido, la violencia y la no convivencia. De las acequias, 2 veces al año regresa el agua del río, como si nunca hubiera desaparecido, y moja la tierra y empapa a las plantas. Yo las recojo y las admiro, las guardo como un tesoro en un cuaderno en blanco se encuentran, emulando palabras que no son resueltas, las escribo y las traduzco con su color y su olor me lo recuerda. Las clasifico y las documento, no se olvidarán, me digo y empiezo. Entre verdes y amarillos, transparencias y ocres. El junco es el más importante, le admiro por su importante labor de limpieza de las acequias desde su creación. Empieza un ritual de limpieza, de añoranza del retorno al agua, y como una danza se entrelazan la vida y la esperanza. Bailan, bailan y cantan y cantan. El olor a manzanilla y a hierbas vive, se teje y se une y con la luz de la luna se limpia. ¿Cómo tejer el agua? Con agua de luna y alba, con los elementos, el agua, la tierra, el viento y el fuego. Y así fue el regreso del agua. Muchas gracias y esperemos que podamos regresar al agua cada vez que podamos. Yo no estaba tan actualizada de lo que pasaba en el río. Yo me acuerdo que hace como 8 o 9 años, pues mi papá es creyente cristiano evangélico, y me acuerdo que su bautizo fue justo en el río Bravo. Wow. Me acuerdo que las aguas ya estaban muy negras y muy sucias, pero sí había corriente todavía. Sí. Me estaba acordando de ese momento. Súper bien. Sí, el río era muchas cosas, era como tradición, Semana Santa se llenaba, por ejemplo. O sea, hay mucha gente. Son puertas, ¿no? Ajá. Hay gente que cuando las abren. Me acuerdo también de un caso cuando quisieron meter a un señor que agarró una tortuga, ¿no? Pues sí, pero pues antes esa era una tradición, pues es para comer, no es para vender, ¿no? O antes había más tortugas, ¿no? Que no se cuidaba tanto, tal vez eso. Y era lo que platicábamos ahorita en la presentación anterior, cómo hacemos conciencia de que eso éticamente no cuida al ambiente, ¿no? Que tú no puedes robarte una criatura natural de su entorno para lo que sea. Y entonces, pues nosotros le apostamos a ir. Vamos a tener una caminata en mayo con James Walk, y vamos al río, la caminamos en ciertas partes. La vez pasada hemos caminado de parte de las tortugas, hemos caminado esta parte por debajo de los puentes porque aparte ahí hay una serie de resistencias, hay una serie de murales, actos que hablan de muchas cosas, ¿no? Desde migración, política, ambiente, se dan talleres, hay una que se llama, ay, se me fue el nombre del evento, pero hay mucho rastro del humano, digamos, en apropiarse debajo de los puentes, entonces ahí como que podemos reflexionar y podemos ver dónde se cierran las compuertas, dónde no. Y también del otro lado hemos caminado antes cuando estaban los árboles, estos plantíos de nuez, ya hace tiempo, y nos encontramos lechuzas, nos encontramos lagartijas, como en el terreno natural que ya está después por el 4 siglos.
El Chamizal también lo hemos caminado, monumento binacional, hasta bandera de Benito Juárez, el monumento de la toma del Chamizal, platicamos sobre su historia y tratamos como de que no solamente escuches la historia, sino que vayas y sientas que estás en la frontera, o sea, que es una línea divisoria, pero en algunas partes se siente natural y en otras no. El río creo que es como un recordatorio, un hito en sí mismo que nos recuerda qué está pasando con nuestra región. Sí hay, a nosotros nos tocó ver por la casa de adobe no sabemos si era un castor, un nutria, y no hace mucho, hace 2 años me tocó ver que me pasaba una serpiente así, en la orilla del río, porque andábamos rastreando. Entonces sí, efectivamente, pues ha sido un cambio drástico, continuo, desde que llegó el hombre fino a esta región. Y sí pienso, pues cada persona desde su sentir o su emoción, pues puede encontrar diferentes cosas o observar diferentes cosas, ¿no? O sea, todavía puedes observar patos, aves migratorias que en su paso llegan y ahí están. Garzas también. Gacelas. Sí, también por ahí las encontramos. Entonces, creo que la invitación sería a cuidar. O sea, ya están sacando, por ejemplo, Colectivo La Sierra de Juárez acaba de sacar un libro de especies y de plantas, ¿no? Creo que con la UACJ también. Sí, la doctora Wojciechowski es la que lo acaba de sacar. Ella está aquí la encargada la coordinadora del programa de biología y la encargada del invernadero. Súper bonito libro. Y entonces ella se fue en sus investigaciones ahí en la Sierra de Juárez y acaba de sacar precisamente este libro sobre. Entonces yo creo que por ahí debe ir los esfuerzos en documentar y luego sensibilizar con esa información, presentar, difundir, y por eso estamos aquí. Pues, de hecho, cada quien dando su granito desde su visión para mejorar nuestro mundo. Pues ahí es nada más. Tiene varias entradas, o sea, se supone que las compuertas se abren cuando hay agua en febrero y se cierran más o menos en septiembre y octubre. Depende ahorita por las situaciones de sequía, pues hace 2 años, 3 lo abrieron un mes, otras veces es un poco más, pero también ahorita, por ejemplo, en la parte cercana a las industrias, más o menos, a la avenida de las industrias, por ahí, pues sí se ve ahorita agua, que probablemente pues, no es agua que viene del norte, probablemente sea alguna descarga, no sé de dónde, porque sí hay ciertos permisos para algunas descargas por parte de los gobiernos. En términos a lo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que mencionabas, pues sí está la contraparte, que es la International Boundary Water Commission. Y en cuanto a los permisos, yo asumo que esas son parte de las negociaciones que hace esta entidad, que es la misma, pero es la sección americana y la sección mexicana. De hecho, el viernes, en la tarde a las 5, viene la licenciada Blanca Seleniz Caballo Ribota, que ella trabaja en la Comisión Internacional de Límites y Agua, y nos va a hablar precisamente del papel que desempeña esta comisión en la sanitización fronteriza. Claro. Porque ellos ven pues, toda la frontera, la sede, tanto de la sección americana como la mexicana, están aquí en Juárez. Las dos, y luego ya tienen oficinas en otras partes, pero las principales están tanto aquí como en El Paso. Y ella nos va a platicar, pues, desde la parte de la legislación mexicana, que es cómo ellos han contribuido en las cuestiones de sanitización con el río. Va a estar a las 5, de 5 a 6. Muy bien, súper interesante. Porque va a hablar de eso y pues vuelvo al punto, no son cosas que no en cualquier lugar vamos a escuchar. No, es difícil. Es difícil, pero ella nos va a platicar eso y también su rol como mujer, ¿no? O sea, en una institución claramente
binacional. Ayer nos decían el lunes en la inauguración, es una instancia que se crea como en 1940-50. Es creo que fue la primera instancia que se hizo binacional, o sea, en ese sentido. Y sí sé porque van y hacen monitoreos. Una vez nos tocó, les dijimos que se lo queramos acompañar para monitorear el agua en la parte cercana al valle, yendo hacia el valle. Entonces sí tienen monitoreos ellos periódicos, donde ven cuestiones de calidad de agua, no sé qué parámetros, pero lo tienen. Pero sí tienen que monitorear. He tenido más contacto con la IWC, o sea, la sección americana, porque hice mi doctorado allá y me tocó andar muestreando con ellos en el río. Entonces sí es una agencia que sí trabaja mucho en coordinación. Pues ahí habría que ver, o sea, ellos son los que tienen que ver precisamente con estos permisos o estas situaciones Sí. que negocian. Claro. Cada vez que vimos es que no nos han dado el agua de este lado y de aquel lado, los políticos que no saben ni qué. Pues vamos a decir, es un tema político que es una conveniencia, tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y ellos son pues los que median esta situación. Sí, por supuesto. Está en silencio, pero ellos son los que median y ven todas estas partes. Entonces, y es toda la frontera, o sea, también tiene que ver con el río Colorado, y pues es otra forma de ver. Dato curioso, no sé si sepan, dos de los comisionados que eran muy amigos murieron juntos en una avioneta que se cayó. Andaban haciendo un recorrido hace varios años, muchos años, y era el comisionado de la IWC y el comisionado de México. Fallecieron juntos los dos. Wow. Haciendo su trabajo en el recorrido. Entonces, pues, es importante también conocer y ver. No es lo mismo aquí que en Ojinaga, el río. Entonces, No. hay otra sección que le llaman el río Perdido. Y son pues diferentes apreciaciones, ¿no? Claro. Sí, como aquí las acequias que están debajo de Río Grande, por ejemplo. Está todo entubado y por Río Grande pasa la acequia, ¿no? Que Sí, nos volvemos acá donde se hace la edición. Y vuelve a salir por atrás de las y hay tramos donde sí está abierto, pero hay otros tramos que ya están cerrados. Así es. Y es algo así con la arquitecto Sánchez veíamos, se tiene que recuperar, que es también colaborativo donde están viendo por la sequía, ¿no? Que ya se perdió un poco. Pues sí, porque ya la canalizaron, pero siguen tratando de recuperar o de... Sí, esas resistencias tienen que estar porque si no, imagínense cómo estuvieron. Que ahí pues es parte de lo que mencionas, o sea, de regresar al agua, o sea, de recuperar esos espacios, a lo mejor no tan natural como deberían estar, pero tratar de recuperar. Así es. Y pues, en lo personal, digo, me da mucho gusto, o sea, que has participado con nosotros, porque pues es la parte de arte del Muchas gracias. Que nos muestra otro lado, que para los que hacemos ciencia a lo mejor somos vacíos. Y entonces vemos el dato real, el dato crudo, las cosas están así, y a veces se aleja uno de esta percepción o de este sentir, por estar en la parte imparcial de esto es lo que me dicen. Que es muy necesario también, es como... Pero yo sí soy muy creyente de que si, como usted dijo en la otra presentación, si regresamos al sentir, a sentirnos parte, creo que podemos lograr muchas cosas. Porque alguien que no se siente parte, no hay pertenencia, no hay arraigo y se pierde. No conocemos, dicen que no se ama lo que no se conoce. Así es. Entonces hay que conocer. Sí. Pues muchas gracias, invitados a los recorridos. ¿Y esos recorridos los hacen seguidos? Hay un evento que se llama James Walk, que es de James Jacob, una urbanista que era como rebelde también, y en honor a ella se empezaron a hacer caminatas por la ciudad. Aquí a partir de todo el mes de mayo van a tener caminatas, pero yo dirijo la que es del río, de la frontera. Esa es. ¿Cuándo va a ser?
Ese va a ser el 3 de mayo, domingo 3 de mayo. Sí, les mando la información por el ¿Y es correo. en la mañana? Es en la mañana, sí, ya está el sol muy fuerte. Empezamos a las 9 de la mañana. Lo más seguro es que nos juntemos en la entrada del Puente Santa Fe y a partir de ahí damos el recorrido y damos la vuelta. Por ahí. O se bajan. Sí, bajamos al canal. Ujú, bajamos al canal. Así es. Bajamos al canal. Vamos a tener ahí varios invitados también que nos abren de distintos temas. O sea, durante la caminata van platicando. Sí, claro. Estamos platicando qué pasó con la frontera, que vamos mencionando algunas leyes, algunos tratados, alguna historia, y ya según los invitados van platicando. Por ejemplo, tuvimos un medioambiental que estaba hablando del colectivo La Sierra hace 2 años, tuvimos artistas urbanos, tuvimos sociólogos, y así vamos teniendo gente que empieza como a hablar de eso, a que platique cómo ve esa zona, qué podríamos hacer, cómo nos imaginamos otro tipo de interacción con nuestro río, ¿no? Más allá de que es un límite internacional. Así es. ¿Y cualquier persona puede ir a la... Sí, es abierto al público en general. ¿Y Así dónde es. hace la... Se llama James Walk Juárez en Facebook. Ah, En Facebook y lo promueve en Juárez el colectivo Desiertos Andantes. Sí. James Scott. James Walk. James Walk Juárez. James Walk es un evento internacional y se hace al mismo tiempo en diferentes sedes. Y aquí en Juárez pues ya tiene 10 años. James Walk. Y entonces todo el mes hacen caminatas. Ahora va a ser todo el mes. Antes era como un fin de semana, pero se fue extendiendo porque hay mucho ganas de ir a caminar. Sí, Y entonces lo hacen por toda la ciudad. así por es. diferentes rutas. Sí. Han hecho, por ejemplo, la caminata de las avenidas Las Torres, ¿no? Para hablar qué pasa con lo peatonal, por ejemplo. Y hay varias temáticas. Hay otras de género, hay otras literarias. Sí, hay varios temáticas. Del PRONAF se ha visto también. Hay históricas. Ah, qué interesante. Aquí la camina. Sí, sí, sí. sí, invitadísimos. Claro. Pues muchas gracias. Gracias. A seguir con otras prácticas para seguir con esto. Cerremos.